Hola, buenas tardes. Soy Daniela Muñoz Bautista y vamos a empezar con el video. Vamos a definir primero qué es inmune. Inmune viene del inmunus, que significa negación, y muni significa servicio público. Esto lo utilizaban para decir cuando no había un pago de servicio, o mejor dicho, que era libre de pago de servicios. En el siglo XVI surge la varolización, que significa que es la pus de la viruela. Esta la secaban y la pasaban a otra persona. En el siglo XVII y siglo XVIII se da la teoría miasmática. Esto es igual a la contaminación. En 1796 surge, a base de la inmunología, la vacunación. Edward Jenner, a partir de la pus de la vaca, se inocula y hace el descubrimiento de la vacuna. Es por eso su nombre. Después, en 1803, Carlos IV lleva la vacuna a Iberoamérica a través de la expedición. Los que fueron para que transmitieran la vacuna eran niños, ya que la vacuna duraba 7 días. Y en esta vacuna se vacunó a muchas personas de Iberoamérica. En 1885, Louis Pasteur da la palabra inmunera, que significa las palabras desde el interior. Desarrolló vacunas de cólera, de rabia, y es el padre de la inmunología moderna. Antes de estos personajes también hubieron otros. Estuvo Florence Nightingale, que es la pionera de la enfermería. Ignaz Philipp Semmelweis, que es contratado en la clínica. Esto nos ayuda porque en 1847 Jacob Kolletschka muere por el bisturí contaminado. Esto da la teoría microbiana de la enfermedad. Después, John Snow descubrió que las heces transmitían cólera por el agua, y esto dio origen a los primeros estudios epidemiológicos. En 1882, Elie Metchnikoff encierra una larva y crecen células sobre él. Paul Ehrlich da la teoría de las cadenas laterales. Estos son algunos personajes antes de que surgiera la vacuna que hicieron que también ayudara a que fuera su creación. O simplemente también dan algunas cosas de la inmunidad. El sistema inmune es un sistema homeostático que tiene interacción con otros sistemas como el nervioso, endocrino, y se le nombra como el sexto sentido. El sistema inmune se divide en dos: el natural o innato y el adaptativo o específico o adquirido. El natural o innato son desde el nacimiento, es parecido entre individuos, tiene una respuesta rápida, es de defensa y se ubica en la entrada. También es el primero en actuar como regulador, esto quiere decir que es el de defensa. El adaptativo o el específico o el adquirido tarda más tiempo en activarse, pero es específico, es más potente, es transferible a otros individuos, hay memoria, es autolimitado y reconoce entre propio y extraño. Esto se le conoce como la tolerancia. Ahora vamos a hablar de la inmunidad adaptativa específica. Esta a su vez se divide en dos, en activa y en pasiva. Vamos a hablar primero de la activa. La activa se divide en natural y en artificial. La natural es cuando se da por infecciones y la artificial es cuando se da por vacunas. La pasiva se divide igual en dos, en natural y en artificial. La natural se da por inmunoglobinas que pasan al bebé por lactancia y placenta, y la artificial se da por sueros, antitoxinas o por transfusión celular. Esta es la respuesta inmunológica que se originan células efectoras y de memoria por medio de la activación de células presentadoras. Esto se define como una respuesta primaria y este es el primer contacto que tiene el sistema inmune con el antígeno. También se le llama sensibilización, que es toda respuesta primaria que es débil. Ahora vamos a hablar del sistema humoral. En el sistema humoral se distingue porque hay anticuerpos, sustancias y citotocinas. Aquí hay memoria. En el sistema celular hay células linfocitos T. Estas son las células T helper y T citotóxicas.
Estas son células presentadoras de antígeno, como los macrófagos. Ahora vamos a pasar con unas palabras del glosario, que son importantes para entender los demás temas. Un alergeno es la sustancia que induce reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que es una reacción que no es usual en la mayoría de la población. La afilaxis es una protección contra la infección y que son las defensas que posee el organismo frente a una infección. La anafilaxia es la reacción inmunitaria severa, generalizada, rápida ante el contacto de un alergeno. Un antígeno es una sustancia que es capaz de producir una respuesta inmune. Una atiopía o atópico es la predisposición genética a responder a antígenos que son inocuos para la mayoría de las personas. Necrosis celular se conoce cuando es una muerte celular por lesión o la célula dañada libera su contenido y desencadena una reacción inflamatoria. La apoptosis celular es cuando hay una disminución de volumen celular, alteración del citoesqueleto, alteración de la función y se expresan proteínas específicas que intentan a macrófagos destruir la célula. Una célula virgen es una célula inmunológica que no ha interactuado con el antígeno. En estos tipos de células se puede diferenciar entre las células de memoria y las otras. La peroxidasa es una enzima que cataliza H2O y libera el oxígeno, y este es muy reactivo con proteínas y carbohidratos. Una lisosima es una enzima que destruye las uniones beta 1,4 del peptiduclano de bacterias. La metamorfosis son los cambios de color de diferentes estructuras al teñirse. Por ejemplo, el núcleo celular al teñirse se vuelve púrpura, los gránulos de basófilos se vuelven magenta y lo del citoplasma se vuelve azul. Ahora vamos a hablar de los órganos linfoides. Empezaremos diciendo que los órganos linfoides se dividen en dos, en primarios, o mejor conocidos también como centrales, y en secundarios. En los primarios podemos encontrar el témulo y la médula ósea y la médula central, y también podemos encontrar la médula ósea y el timo. En los secundarios podemos encontrar el vaso. Ahora vamos a explicar la definición de cada uno. El timo y la médula central dan la tolerancia central, que son los linfocitos que aprenden a reconocer lo propio. Se da la selección negativa, que si la reconocen son eliminados y si no la reconocen sobreviven. A esto se le llama selección positiva. La médula ósea son células troncales madres y estas se dan en el saco embrionario, hígado, vaso y la médula. En el timo podemos decir que es un órgano bilobulado en el esternón y este se degrada con los timocitos. Y aquí se eliminan el 95% de los timocitos. En el secundario, que es el vaso, podemos decir que el vaso va a filtrar la sangre y va a atrapar a los antígenos de la sangre. También aquí se dice que no recibe a los vasos linfáticos y sí recibe a los vasos sanguíneos. También en el vaso hay células dendríticas, que son las células B, las T y las células germinales, y macrófagos. Se destruyen también a los glóbulos rojos Vieto o defectuosos. Y esto es todo por los órganos linfoides. El anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es una combinación de tejidos linfoides. Y esta es la entrada principal de los posibles antígenos de la faringe. La faringe es por donde pasa la comida, el aire y es el punto de entrada sensible. La faringe también es la primera línea de defensa. Si se inflaman las amígdalas, significa que hay una replicación de las células inmunitarias e inflamación. Hay diversos tipos de amígdalas. Están las amígdalas palatinas, linguales, faringias, rinofaringias y tubarias. También se clasifican las amígdalas en distintos grados. El grado 0 es cuando las amígdalas no se visualizan. El grado 1 es cuando se visualizan dentro de la fosa amigdaliana. El grado 2 es cuando sobresalen de la fosa amígdala. El grado 3 es cuando llegan a la base de la úvula palatina. El grado 4 es cuando rebasan a la úvula palatina.
La faringe se pueden crear también tonsolitos, que son calcificaciones en amígdalas. Ahora vamos a hablar del tejido linfoide difuso. Este incluye células inmunitarias dispersas en varios tejidos. Este se encuentra en mucosas. También se dice que no son queratinizados, es decir, son más sensibles a daños o a infecciones. También recubren todo el sistema digestivo, respiratorio y urogenital. El área es de 400 metros cuadrados y hay MALT, BALT y GALT. El MALT va a ser tejido linfoide relacionado a mucosas, BALT va a ser tejido linfoide bronquial y GALT va a ser tejido linfoide intestinal. Las cadenas linfáticas son las encargadas de drenar linfa de la cara y cuello hacia los ganglios. Vamos a explicar cada una. Las cadenas linfáticas de la cara se dividen en tres: paratiroideo, submandibular y submentoniano. Las paratiroideo están cerca de la glándula paratódida, están delante y detrás de la oreja. Las submandibular son las que están debajo de la mandíbula y son las que drenan a estructuras como podría ser las mejillas, la nariz y los labios. El submentoniano son las que están debajo del mentón. Ahora vamos con las del cuello. Estas a su vez se dividen en dos: superficial y profundo. Las superficiales se dividen en anterior y superficial. Y las profundas se dividen en superior e inferior. Ahora la diferencia de cada uno es de que la superficial anterior van a ser las que están a lo largo de toda la línea media del cuello. Y la superficial van a ser las que están a lo largo del músculo esternocleidomastoideo. Ahora del profundo, en el superior va a estar cerca de la arteria carótida y estas van a drenar a la faringe, a la laringe y a las glándulas tiroides. En el profundo inferior van a ser las que están abajo del cuello y estas están cerca de la clavícula. Estas van a drenar hacia el conducto torácico y también van a drenar al conducto linfático derecho. Con los leucocitos. Estos se van a dividir en tres a su vez. Se van a dividir en granulocitos polimorfonucleares, granulocitos monoformonucleares, a granulocitos monomorfonucleares. Vamos a empezar primero con los granulocitos polimorfonucleares. Estos a su vez se van a dividir en tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos van a estar desgranulados por la inmunoglobina. Ahora los granulocitos mononucleares van a ser los mastocitos. Y los agranulocitos mononucleares van a ser los linfocitos T, B y los NK. Y también van a ser los monocitos. Ahora vamos a explicar los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los mastocitos, los linfocitos T, B, NK y los monocitos. Vamos a empezar con los eosinófilos. Los eosinófilos se van a formar en la médula ósea. Estos van a ser pertenecientes a la serie mieloide. Su característica es de que van a vivir de 6 a 12 horas de vida. También van a tener núcleos bilobulados y van a tener gránulos preformados. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas de sus funciones. Los eosinófilos van a presentar antígenos, van a ser antitumorales, van a dar la fagocitosis y estos nos van a proteger de virus y bacterias. Es más de defensa contra microbios y parásitos. Aquí dice que es antiparasitaria y bactericida. También va a ser inflamatoria, va a ser de la alergia y va a ser citolítica. Ahora vamos con el neutrófilo, o también conocido como leucocito polimorfonuclear. Este no se va a teñir con colorantes ácidos ni básicos. Este va a contar con núcleo multilobular. Una de sus características es que es el primero en llegar a la infección y también puede durar hasta 5 horas en el sitio de la infección. Una de sus funciones es la de fagocitar, desgranulación y la de netosis. Otras de sus funciones es de que maduran, características es de que maduran en la médula ósea, es el más abundante, produce fagocitina, es móvil y va a tener receptores que estos van a detectar a los microbios. También otro es de que tiene proteasas, lisocimas, colagenasas e histamina.
Sus especies reactivas van a ser de nitrógeno y de oxígeno. El siguiente del que vamos a hablar va a ser la célula de cebada, o también conocido como mastocitos. Estos van a madurar en la médula ósea, en los tejidos. Una de sus características es de que puede replicarse en el sitio de infección. Su conformación es de que va a tener un núcleo oval y va a estar compuesto por gránulos. Una de sus funciones es de que va a expresar al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el 2, va a presentar al antígeno, va a ser bactericida, va a ser de la inflamación, va a fagocitar, va a participar en la cicatrización y en las alergias. La célula cebada o el mastocitos va a contar con gránulos que van a contener, estos gránulos van a contener histamina, heparina, proteasas y peroxidasas. Otra de sus características es de que su tiempo de vida puede ser de meses a años, es decir, van a durar muchísimo tiempo. Ahora vamos con los basófilos. Estos se van a teñir con colorante azul de metileno o hematoxilina. Las características va a ser de que su núcleo va a ser irregular, va a estar en forma de S itálica. Otro es de que va a tener este va a ser el encargado de dar la respuesta alérgica. Va a ser lobulado. Su lobulado va a estar segmentado en 1 a 3 lóbulos. Va a ser receptor para la inmunoglobulina E y es el menos abundante de todos los de células cebadas o mastocitos, el neutrófilo o eosinófilo. Otra característica que me faltó decir es de que los basófilos van a liberar histamina, serotonina, hidrolasas y heparina. Las células cebadas o mastocitos, estas sí se van a poder teñir con colorante azul de metileno o hematoxilina. Estas, algunas de sus características es de que son para la curación, para la defensa de patógenos, van a producir histamina, serotonina y dopamina. Estas a su vez van a estar en piel, mucosas, vía aérea y también van a estar en ciertos objetivos. Estas se van a producir en la médula ósea. También pueden estar relacionadas a las alergias, a la defensa de bacterias, a los parásitos y a venenos. Su núcleo de estas va a ser ovalado y también va a tener un stock anifalático. Ahora vamos a hablar de las células dendríticas o también conocido como células de Langerhans. Estas se van a dar en la médula ósea. Las células dendríticas van a tener largas extensiones. Estas pueden activar hasta 300 linfocitos. Se van a dar en todos los tejidos excepto el cerebro. Estas son células presentadoras de antígeno. Cuando estas se presentan pueden activar al complejo de histocompatibilidad 2. Esta va a presentar material antígeno y va a regular la tolerancia. Esto va a impedir que el sistema inmune ataque al cuerpo. También va a fagocitar y va a presentar material antígeno, que esta se va a presentar en la membrana para otras células que la active. Bueno, ahora vamos a pasar a la célula endotelial. Aquí podemos decir que esta es una célula poligonal aplanada. Esta, por medio de las adhesinas, se va a unir a linfocitos. Su origen va a ser en la médula ósea. También van a presentar a los antígenos. Va a ser semipermeable. Esta va a regular la presión arterial y la inflamación. También se puede encontrar en la sangre. Expresa las adhesinas. También va a tener una neoformación vascular. Este va a ser sistema de transferencia de sangre y tejidos. Estas células van a migrar. Van a migrar cuando van a haber zonas de lesión, ya sea porque hay una cicatrización, una remodelación, o si se llega a requerir si hay un tumor o hipoxia. También estas células van a secretar factores de antitromboticos, vasoconstrictores, proteasas, histaminas y entre otras más. Vamos a hablar ahora de los linfocitos. Los linfocitos van a tener una producción en la médula ósea, se van a madurar en el timo y van a ser activadoras por células presentadoras de antígeno.
Estas van a ser responsables de la inmunidad celular, van a destruir a células infectadas o alteradas, van a activar a macrófagos o linfocitos B. También otra de sus características es de que van a presentar al receptor TCR o el receptor de estas. Estos van a ser los tipos de linfocitos, los linfocitos CD8, CD4 y los de memoria. Los CD8 son linfocitos T citotóxicos, los CD4 son linfocitos T cooperadores. Los linfocitos T citotóxicos van a reconocer a células infectadas o alteradas y las va a destruir. Esta va a ser la célula infectada o alterada, la va a reconocer y la va a matar. Esto es lo que hace CD8. CD4 lo que va a hacer es de que va a regular y coordinar otras células como los macrófagos, las células B y los basófilos. Aquí está la célula presentadora, se activa, está CD4 ya. Aquí está que va a estar la célula B, las células monocitas y en otros puede ser los macrófagos. Estos son los que los va a regular y coordinar. Se llama linfocitos T cooperadores. Y por último son los linfocitos de memoria. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, de los linfocitos B, las clases de linfocitos, CD4, CD8 y demás. Ahora los linfocitos C se van a clasificar respecto a sus receptores, la actividad, la maduración y las citocinas. El más usual va a ser TH. TH va a ser de origen linfocito y T0H se diferencia según el microambiente, las citocinas, antígenos y células de alrededor. Bueno, ya mencionamos aquí THO. Bueno, aquí sí ahora ya está TH0, que ya dijimos que va a ser por el microambiente, citocinas, antígenos y células del alrededor. Ahora TH1 va a ser subtipo de CD4, que son los cooperadores. Estas TH1, TH2, TH3 y TH17 van a ser de CD4, subtipos. TH1 lo que va a hacer va a ser activadora de la inmunidad celular. Esta va a proteger contra bacterias, protozarios y virus. Es necesario que sea hiperactivo para generar enfermedades autoinmunes. TH2 lo que va a hacer que es una activadora inmunidad humoral. Esta va a aumentar la producción de anticuerpos por los linfocitos B. También va a ser la hiperactividad que genera la hipersensibilidad de tipo 1. La de tipo 1 es la de las alergias. La de TH3 va a tener una tolerancia a los alimentos en el sistema gastrointestinal. TH17 va a favorecer la secreción de la hemoglobina A secretoria. Esta va a ser microbicida y proinflamatoria. También se relaciona con la artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Ahora vamos a pasar con los citotóxicos, que va a ser CD8. Bueno, ahora los linfocitos T, que van a ser los citotóxicos, el único que va a ser el linfocito natural killer, o también conocido como NK. Los linfocitos natural killer van a tener linfocitos grandes con gránulos preformados. Estos van a estar llenos de granzimas y performas. Si una célula no expresa el complejo de multihistocompatibilidad, lo que va a hacer NK es de que lo va a eliminar. También va a poder identificar a PAMS y DAMS. También puede identificar a la alteración celular por proteína de la MIC, que esta se va a expresar en células alteradas. También esta va a tener una memoria inmunológica. Bueno, otro dato que también quiero decir es que cuando se cambia la presentación del antígeno de la respiratoria a sanguíneo, se va a activar más TH1 y va a disminuir TH2. Es por eso que las vacunas funcionan, porque una se disminuye y la otra se va a activar más. Ahora vamos a pasar a los linfocitos B. Los linfocitos T van a ser un tipo de glóbulo blanco. La primera vez que se identifican son en las bolsas de Fabricio. En las aves son donde van a madurar y en los humanos van a madurar en la médula ósea y también en el vaso. Los linfocitos B van a exhibir, sintetizar y presentar a las inmunoglobinas. También va a ser parte de la inmunidad humoral y del sistema adaptativo. Va a presentar inmunoglobinas en su superficie
va a tener el receptor BCR, que este es el receptor de las células B. También va a activar a órganos linfoides secundarios o células T. Para cuando se activa un linfocito B, después de su activación se va a identificar a la célula B. La mayoría de los linfocitos B van a morir. Y si por ejemplo llegaran a sobrevivir, son los de memoria, que estas al activarse van a generar clones que van a producir a los anticuerpos. Aquí podemos ver a los linfocitos B y estas que están aquí son las inmunoglobinas. Vamos a hablar ahora de los eritrocitos. Vamos a mencionar primero sus características y después pasamos a las alteraciones. Los eritrocitos van a ser las células más numerosas en la sangre. Su función principal va a ser transportar oxígeno y van a estar llenos de hemoglobina. Su característica es de que no cuentan con núcleo y tienen un tiempo de vida media de 120 días. Estos carecen de mitocondrias, no tienen ARN y también, por ejemplo, si llegan a tener un exceso de eritrocitos, se va a llamar polictemia. También si hay una destrucción de eritrocitos, se va a dar en el vaso. Se va a llamar hemólisis, que va a ser la destrucción, o también se puede dar en el hígado. También utilizan la glucólisis para producir energía y fermentación biótica. Ahora vamos a ir con las alteraciones. Va a haber dos tipos de alteraciones, ya sea por su forma o por su color. Por su forma podemos encontrar a los anisocitos, los mielocitosis y los drepanocitos. Por color podemos encontrar a los normocrómicos, hiprocromia y la hipercromia. Los anisocitos van a ser los tamaños de matiz variable. Los microcitos van a tener tamaños más pequeños y a esto les va a faltar hierro. Los depranocitos van a tener matriz en forma de HO2, que va a ser algo así. Esta va a ser su forma de los drepanocitos. Ahora, por alteraciones en color, vamos a tener a los normocrómicos, que estos van a ser de color rosa y es intenso. Estos van a estar en la periferia, van a estar más en la periferia que en el centro. La hipocromia van a tener hematriz pálidos y la hipercromia van a tener hematriz más rojos. Bueno, otra característica de los eritrocitos es de que van a utilizar a la glucólisis para producir energía y van a estar producidos en la médula ósea. B12 va a ser la encargada de que le dé la maduración, el hierro y el ácido fólico. También vamos a encontrar dos tipos. Vamos a tener a los tipos que vamos a entender, vamos a ser la macrocitosis y la macrocíticos. La macrocitosis va a ser el eritrocito más grande y los macrocíticos van a tener una membrana delgada, frágil y van a tener 30% menos de durabilidad. A esto les va a faltar la vitamina B12 y el ácido fólico. También otra característica va a ser la anemia. La anemia va a ser que va a haber una deficiencia de eritrocitos. Y los eritrocitos también van a tener un disco bicóncavo. Y bueno, esto sería todo por los eritrocitos. Bueno, ahora vamos a pasar a la transducción de señales. Lo primero es de que una molécula de señalización extracelular va a activar al receptor de la superficie celular B, lo cual va a alterar a las moléculas intracelulares. Aquí podemos ver un ejemplo. Este va a ser el emisor, va a tener un mensajero, que este va a ser el primer mensajero. Este que está aquí va a ser la transducción, este va a ser el receptor y este va a ser el segundo mensajero. Estos son los tipos de segundo mensajero que pueda haber. Y es así como va a alterar a las moléculas intracelulares. Bueno, ahora vamos a ver a los tipos de señales que vamos a tener. Bueno, ahora ya que entendemos los primeros pasos de transducción de señales, vamos a pasar a los tipos. Esta va a ser la señal endocrina. La señal endocrina va a ser que circula por el torrente sanguíneo. Este que está aquí es que va a circular este emisor por el torrente sanguíneo y va a tener como respuesta al receptor.
Una vez de que circulan por el torrente sanguíneo, la respuesta va a ser muy lenta, de larga duración y también va a ser a distancia. Y en las parácrinas, el emisor va a estar dentro de la respuesta local, es decir, se podría estar cerca. Y la célula diana es la que va a vecindar a la emisión como neurotransmisor. La célula parácrina se podría decir que es la que está en su periferia. Y la célula autócrina, la señal autócrina, va a ser una señal que la va a dar el mismo. Esta va a afectar al mismo tipo celular que el emisor. Es decir, las endocrinas van a estar a distancia, las parácrinas van a estar cerca y la autócrina va a ser para ella misma. Su receptor va a cambiar gracias a ella misma, en la endocrina va a cambiar gracias al torrente sanguíneo y en la parácrina va a ser por las células dianas que las vas a vecindar. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de la acción hormonal. La redundancia va a hacer que varias moléculas van a tener la misma función. La amplificación va a ser de que van a haber muchas señales. La cooperatividad es de que las señales van a poderse unir. La integración es de que va a haber señales, va a estar aquí el emisor y va a haber una respuesta inmunitaria. La retroacción negativa es de que va a haber un seguimiento. A va a estar con B, después a C y después a D. Y después D se va a volver negativo y ahora, bueno, se vuelve retracción negativa porque ahora D va a irse hacia A. Es decir, siguen un circuito, como un círculo y se vuelve a regresar. A va con B, ahora C y ahora D. Y D ahora va con A y vuelve a empezar la cadena. Y eso sería todo por las características de la acción hormonal. Ahora vamos a hablar de los mensajeros. Existen dos tipos de mensajeros, los hidrofílicos y los lipofílicos. Los hidrofílicos van a tener un receptor de membrana y los lipofílicos van a tener un receptor intracelular. El hidrofílico va a tener una acción en la membrana a corto plazo, es decir, va a estar libre en el plasma. Este que está aquí va a simular el plasma y va a necesitar su receptor. M significa dominio extracelular y D significa dominio intracelular. En los pilofílicos, la acción va a ser en el núcleo y esta va a ser a largo plazo. Y esta va a ser transportada por una proteína. Esta que está aquí va a simular la proteína que va a estar transportada. Hay tres tipos de segundos mensajeros: calcio, óxido nítrico y AMP cíclico. El calcio va a estar relacionado con la contaminación muscular, la liberación de neurotransmisores, visión y proliferación. El óxido nítrico va a estar relacionado que se va a formar a partir de arginina y oxígeno por la enzima nítrico, que esta va a sintetizar y producir la relajación de vasos. El AMP cíclico, su principal función va a ser la de transmitir señales. Para esto va a ocupar un receptor de la membrana y esta va a llegar hasta el interior de la célula. Y así es como se ve el AMP cíclico en su fórmula. Para los canales iónicos van a estar a favor del gradiente. Va a haber sodio, potasio, calcio y canales ionotrópicos. Va a haber tres estados: el cerrado, abierto, refractario, que va a ser el de la desensibilización. Y es así como se ve. El cerrado se va a ver con una línea en medio, el abierto se ve con una C y el de desensibilización o refractario se va a ver con una S. En este esquema podemos ver cómo es el canal cuando está abierto, cerrado o es refractario. En este caso tiene una línea en medio que va a ser el cerrado. Va a transmitir una señal, va a estar el sodio. Recordemos que aquí puede estar el sodio, potasio, calcio. Aquí va a tener una C, por lo tanto va a estar abierto y va a hacer que pueda pasar la señal. Y la S va a ser refractario, que va a dar la sensibilización. Para los receptores acoplados a proteína G van a haber 7 hélices transmembranal. Va a haber unidades alfa, beta y gamma. Va a activar o desactivar a GTP y GDP. GTP y GDP es guanosin trifosfato y guanosin difosfato. Bueno, recordemos que esta que parecía la M va a ser el dominio extracelular y esta que va a estar acá va a ser el dominio intracelular y esta raya de medio va a ser el plasma.
Aquí es donde se van a encontrar alfa, beta y gamma. Y después GDP va a dar origen a GTP. Aquí ya sea que puede ser GTP que va a pasar a GDP y GDP va a pasar a GDP otra vez. Y GTP va a separar y activar a la adenylato ciclasa. Después para ATP necesita que esté AMP cíclico. Y esta va a ser la encargada de activar a PKA, que va a ser la proteína quinasa A. Y esta va a depender de AMPC, que esta a su vez va a activar o desactivar. Y esta P que está acá va a ser la fosforila proteína. Y es así como ocurre el proceso, es decir, otra vez repitamos, ATP va a pasar a AMP cíclico, esta va a activar a la proteína quinasa A y esta va a depender otra vez de AMP cíclico, es decir, si no está este proceso no puede pasar a la proteína quinasa A. Y así es como se va a activar o desactivar la fosforila proteína. El receptor tirosina quinasas va a tener enzimas que van a tomar un P de un ATP y lo va a colocar en un sustrato así. A lo va a juntar con ATP, va a dar como resultado que va a actuar junto con las quinasas y va a dar como resultado a ADP más A menos P. Así va a haber tirosinas quinasas, guanina quinasa y citosina quinasa. La citosina quinasa, un ejemplo es de que va a actuar así. Va a tener a sus dímeros receptor y esto a su vez va a dar a la insulina. NOS y ROS. Bueno, NOS vamos a decir que son especies reactivas de nitrógeno y ROS van a ser especies reactivas de oxígeno. En NOS podemos encontrar tres tipos: NOS 1, 2 NOS y NOS 3, que va a ser la neural, la inducible y la endotelial. La NOS 1, que va a ser la neural, va a ser la de neurotransmisión. La 2 NOS va a servir para los macrófagos y neutrófilos. Esto los va a activar para cuando hay una infección o hay una inflamación. En la NOS 3 va a servir para la vasodilatación. Más adelante vamos a explicar todos estos pasos a más detalle. En ROS va a servir para eliminar patógenos. Aquí un dato también de las proteínas G es de que las proteínas G pasan 7 veces por la membrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos con las inmunoglobinas. Las inmunoglobinas son producidas por las células B plasmáticas. Las inmunoglobinas van a ser las encargadas de reconocer y neutralizar microorganismos, toxinas y otras sustancias que pueden ser tóxicas. Esta va a ser la estructura de cómo es la inmunoglobina. Lo azul representa la cadena pesada, lo rojo presenta la cadena ligera y lo verde va a presentar la bisogra disulfuro. Esta va a ser la parte invariable, esta va a ser la porción variable y esta va a ser la porción variante, es decir, va a ser el parátopo. Recordemos que el parátopo va a ser la porción de la proteína que va a destruirla. Bueno, ahora vamos a ver algunos tipos y otras cosas sobre el epítopo y cómo llega. Este va a ser el epítopo, va a dar al CD4, que el CD4 va a ser el linfocito T cooperador, que va a ser el que va a regular y coordinar las otras células como los macrófagos, los basófilos o las células B. Y este que va a estar acá va a ser el linfocito B. Aquí ya trae su nombre. Este va a ser entonces el linfocito B. El epítopo va a dar al CD4 y CD4 va a dar al linfocito B. Bueno, ahora estos van a ser algunos de los tipos de inmunoglobinas. Recordemos que la inmunoglobina también puede ser llamado como anticuerpo o son llamados también como anticuerpos. La inmunoglobina M fue el primer anticuerpo. La inmunoglobina G tarda en formarse 3 semanas y es la que más predomina. La inmunoglobina A se da en mucosas. La inmunoglobina E es un alergeno y la inmunoglobina D es la menos conocida. Aquí sería una gráfica sobre cómo se ve. Aquí estaría la inmunoglobina M, la G y la inmunoglobina G es la que más predomina y es la que está más alta. Aquí podemos ver más la gráfica detalladamente.
Esta parte va a ser la parte primaria y esta va a ser la parte secundaria. Esta va a ser mediante una respuesta de antígenos y patógenos, ya sea primarios o secundarios. Aquí en antígenos primarios son más pequeños y en antígenos secundarios, que llegan a ser más fuertes, por así decirlo, y crece. Otra de las características que se me olvidó mencionar es de que la inmunoglobina A se celebra mediante presencia de un alérgeno, y la inmunoglobina G, como es la primera en reaccionar cuando hay una infección, va a ser la que más va a tardar en recuperarse. Y la inmunoglobina M es la que va a defender la infección. Por eso la inmunoglobina G está más alta y la inmunoglobina M es más baja. La estructura de la inmunoglobina, así detalladamente, podemos decir que la cadena pesada va a ser esta. La cadena ligera va a ser esta parte. Todo esto. Lo que va a unir a FAB y fase va a ser la bisagra. FAB va a servir para unir al antígeno y fase va a servir para unir al receptor. Esta parte que está acá se conoce como la parte invariable, y podríamos decir que desde lo negro hasta esta unión de la bisagra es la parte variable. Va a tener dos cadenas pesadas de H y dos cadenas livianas de L. Con dos cadenas livianas de H se refiere de que aquí también falta 1. Así sería, estas serían las dos cadenas. Esta y esta serían las dos cadenas livianas, o 1 y 1. Y esta sería la cadena pesada de H. La papaína es una enzima que va a fragmentar a IG en dos porciones, en FAB y en fase. FAB va a ser la encargada de unir al antígeno. Se va a dividir en dos fragmentos de FAB, y FC solo va a ser un fragmento, y este va a ser el constante en las cadenas pesadas. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones de la inmunoglobina. Una de las funciones es de que es neutralizante. Esto quiere decir que bloquea la actividad de virus y bacterias y va a inactivar todas las toxinas que produzcan los patógenos. Otra es la opsonizante. La opsonizante quiere decir que va a marcar a los patógenos para que las células como los macrófagos o los neutrófilos la destruyan. Otra que es activador de complemento. Esta se refiere a que va a desencadenar una cascada de complemento, es decir, va a iniciar una reacción en cadena para destruir a los microorganismos. Esto va a promover la inflamación y va a eliminar a todos los patógenos. Otra puede ser la regulación de la respuesta inmune, que es que va a modular la actividad de otras células inmunitarias, y esto con el fin de prevenir las respuestas inmunes excesivas o las que son autoinmunes. También va a reconocer a los patógenos, que estos se van a unir a los antígenos para marcarlos como amenazas. Los receptores de la inmunidad innata son un conjunto de moléculas que se van a unir a señales para activar la inmunidad. Estos van a ser generales. Existen dos grupos, los que van a reconocer a los patógenos y el que las va a reconocer. PAMS va a ser un patrón molecular asociado a patógenos. Estos van a ser pequeñas secuencias de moléculas en las células humanas. También van a tener liposacáridos manosa, peptidoglucano, ARN viral y ADN, que son los más usuales. Bueno, empezaremos diciendo que PAMS va a ser aquí va a estar la manosa y es la bacteria. Después aquí, por ejemplo, este va a ser el tallo y PAMS va a reconocer este receptor. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo también podemos ver a PAMS, que se va a unir con una proteína C. Después PAMS se va a unir la opsonina. Y por último, aquí va a haber, por ejemplo, el macrófago. Y esta es la parte que va a reconocerla para matarla. Entonces aquí, como podemos ver, PAMS va a ser el receptor que va a reconocer a los patógenos.
Bueno, ahora otro receptor de la inmunidad innata va a ser DAMS, que la proteína de choque térmico, que es abreviada como HCP, se va a liberar cuando la célula sufre altas temperaturas y va a ser una proteína que pueda activar la inflamación. Es decir, aquí tenemos la célula sana, va a estar a 36.3 grados. Después, la proteína de choque térmico se va a liberar cuando la célula sufre altas temperaturas. Y después CD8 se va a encargar de destruir y es cuando se va a activar la inflamación. CD8 recordemos que era el citotóxico. Y es así como se va a destruir la inflamación. DAMS está asociado a daño, a infección, a tumor. En DAMS se van a liberar moléculas nucleares al citoplasma. Son reconocidos por TLR y de monocitos y de macrófagos. Y esto va a provocar un aumento en la expresión de MHC1, que es el complejo de multihistocompatibilidad. Y en este van a intervenir las células NF y KB. Ahorita se las explico más adelante. Bueno, ahora vamos con TLR. TLR funciona en dímeros y es una parte extracelular que hay a solutos. Hay dos tipos, el intra y el trans. Este es como se ve, esta es la leucina y esta va a ser la cisteína. LPS es el que va a dar origen a TLR1 y TLR2. Los peptidoglucanos son TLR2 y TLR gamma. En TLR también podemos decir que hay una membrana endosomal bacteriana que se mete y RROD y TLR entra al núcleo para activarse. Así es como funciona. NOT lo que va a hacer es un receptor de dominio de algomerización de unión a nucleótidos. Este va a ser un receptor de patrones de patógenos y se va a encontrar en el citosol. Va a ser intracelular, va a activar al inflasoma y esas son sus características más relevantes. Los receptores de respuesta inmune innata de NF-κP va a ser un factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras. Va a ser también capa de las células B activadas. También en las células T va a provocar una maduración y proliferación. Va a ser un complejo proteico que controla la transcripción de ADN. Se va a activar por estrés celular, citoquinas, rayos UV o antígenos bacterianos o virales. También va a regular la respuesta inmune. Va a entrar al núcleo y de aquí va a activar a los genes para provocar inmunoglobulinas en las células B. Si hay poco NF-κB va a provocar apoptosis y si hay mucho va a provocar una proliferación. TNF-N-alfa va a ser un factor de necrosis tumoral. Este va a ser una citocina que va a intervenir en la inflamación y en la apoptosis. Se va a producir por agresión celular, ya sea infecciones. Un ejemplo son las infecciones. Va a activar a las células T, va a activar también a las plaquetas y a los neutrófilos. También otro va a producir, va a promover la producción de inmunoglobulinas, que son las células B. Ahora vamos a hablar de las interleucinas. Las interleucinas son proteínas que actúan como mensajeros químicos entre células. Estas van a regular las células del sistema inmune. Y también es el principal productor de interleucinas, es el CD4, y estos son de bajo peso molecular. Hay 83 tipos de interleucinas. Un ejemplo principal es la interleucina 10, que esta va a inhibir a las células del sistema inmune. La fagocitosis viene del griego penk, que es comer, y kitos, que significa células. Entonces, si lo juntamos sería comer células. La fagocitosis es innata, es decir, es la parte del sistema inmune innata que la traemos desde el nacimiento. Esta va a captar y eliminar elementos nocivos. Hay muchas células que hacen la fagocitosis, pero las principales son los macrófagos, los neutrófilos y las dendríticas. Los neutrófilos van a ser los primeros en activarse cuando hay una infección y se van a madurar en 7 días.
pero también en 48 horas se pueden formar en banda, y esto aplica más en los jóvenes. Ahora vamos a ver los tipos de gránulos que va a tener. Bueno, los tipos de gránulos que van a tener van a ser 3, los primarios, secundarios y terciarios. En los primarios van a estar las mieloperoxidasinas, las isosimas y las estalosas, en las tasas. En las secundarias van a estar la lactoferrina, la lisosima y la colagenasa. Y en la terciaria van a estar las velatinasas. Otra función también de la fagocitosis es de que van a producir citocinas, interleucinas, TGF y TNF. Si se acumulan también muchos días células muertas o microbios, va a producir la pus. También tienen una vida de 4 a 5 días. Ahora vamos a ver los pasos de la fagocitosis. El primer paso va a ser la quimiotaxis, que va a ser la movilización de las células a lo largo de un gradiente de concentración de factores quimiotrayentes provenientes de patógenos o zonas lesionadas. Hay quimiotrayentes exógenos como la LPC y toxinas. También hay endógenos como la fibrina y TNFT. Los receptores activados activan a la glucólisis y citoesqueleto y calcio, y esto va a hacer que tenga movilidad la célula. También el desplazamiento celular puede ser a través de tejido o sangre. Aquí vemos un ejemplo que está el macrófago y acá va a estar el gradiente. Cuando llega a ser, significa que va a tener quimiotrayentes, que va a hacer el daño celular a la bacteria. Bueno, ya que sabemos el paso 1, el paso 2 va a ser el reconocimiento. Aquí las células van a utilizar receptores como los PAMs y DAMs, que van a reconocer el antígeno, opsonización, y es por donde también puede reconocer al proceso por el que alguna molécula del sistema inmune se va a unir al patógeno, y así la célula lo va a identificar y va a dirigirse hacia su destrucción como las inmuclo. Después el paso 3 es la endocitosis, que va a ser cuando se ocupan los receptores, que se va a inducir a la activación de los endocitócitos, que esto va a producir la activación del citoesqueleto y va a emitir prolongaciones celulares llamadas pseudopodas, y esto va a rodear a la partícula extraña y así se va a formar el fagosoma. El fagosoma va a unir a los lisosomas llenos de enzimas con ROS-NOS, que estos van a destruir a la partícula extraña. Esta lisis hace provocar a la célula citosina como NFKB, va a activar a más células. Al unirse el fagosoma y el lisosoma, forman el fagolisosoma. Y esos son los 3 pasos. También si se genera el estallido respiratorio que produce mucho NOS y ROS, esto va a destruir a la propia partícula y pues a la célula. Y de aquí vamos a pasar a otro punto, la fagocitosis fallida. La fagocitosis fallida es el macrófago que no es capaz de eliminar al antígeno en su interior. La célula se daña por la cantidad de emisión de enzimas NOS, ROS, y así la célula se convierte en una célula multinucleada, en donde varios fagocitos se unieron y pierden la membrana en el intento de destruir la partícula A. Se va a llamar granuloma, que va a ser este de aquí. Bueno, va a ser el macrófago, y ya después de aquí vamos a empezar. Este es el fagocito. Esta es la partícula, y va a fagocitar y se va a volver fagotizosoma. Y ya después de aquí se van a unir varios fagocitos para destruir a la partícula y se va a llamar granuloma. Es así como funciona la fagocitosis fallida. Es decir, no se convirtió en eliminar no pudo ser capaz de eliminar al antígeno. Es por eso que es la fallida. Bueno, la evasión de fagocitosis va a ser algunos microorganismos que pueden eludir las enzimas y la unión de fagosomas. La unión de fagosomas con los lisosimas, con lo que viven en el macrófago, como la tuberculosis. Esta va a ser va a ser el fagosoma, esta va a ser la bacteria vida y esta va a ser el lisosoma. El complejo mayor de histocompatibilidad, también conocido como antígenos leucocitarios humanos, esto solo va a aplicar este término de HLA en humanos. Se ubica en el brazo corto del cromosoma 6. Va a tener 3 funciones. La primera tiene más funciones también, pero las principales son la expresión, que va a hacer que aumenta el interleuc
El Interleuc es IL, el 4. Y también va a disminuir los corticoides y también el virus. El poligenismo va a ser codificado por múltiples genes, como el gen A, B, C, o también otros. El polimorfismo va a ser de cada gen AMHC, hay varias variantes, a esto se le va a llamar alelo. Por ejemplo, aquí podemos decir que para el gen A va a haber 350. Sí, bueno, para el gen A va a ser de 350 a 300 alelos. Para el gen B va a ser de 620 a 600 alelos. Y para el gen C de 400 a 60 alelos. El complejo mayor de histocompatibilidad va a ser el conjunto de genes polimórficos que van a estar involucrados en la regulación de la respuesta inmune. Y también vamos a describir ahorita sus subtipos de que llega a haber y los tipos. También otra característica que me faltó es la codominancia, que va a hacer que se van a expresar simultáneamente ambos genes de padres. En el poligenismo son también las moléculas de clase 1 y la clase 2. Y la expresión van a estar también las moléculas glicoproteicas unidas a la membrana. En el polimorfismo van a ser todas las diferentes formas alternativas múltiples que puede llegar a tener el gen. Para los subtipos del complejo de mayor histocompatibilidad va a haber MH1 y MH2. En MH1 va a presentar a CD8, que va a ser el citotóxico, y va a presentar antígenos citoplasmáticos. En CD4, que va a ser el MHC2, va a presentar antígenos exógenos. La estructura de estos va a ser así. MH1 aquí va a tener un espacio, va a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y aquí va a estar la microglobina. Para MH2 va a tener alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y una diferencia es de que aquí este está abierto y este va a ser cerrado. Para MH1, la presentación de antígeno endógeno, vamos a tener que es un antígeno proteico que se va a encontrar en el citosol. Aquí podemos encontrarlo. Y este va a ser unido a proteínas de ubiquinita, que va a ser esta. Esta va a marcar las proteínas que han sido degradadas. Después la proteína ubiquinita va a ser procesada por el proteosoma, que tiene 28 proteasas, y estas van a destruir a las proteínas ubiquinita. Así se va a obtener péptidos de muchos tamaños. Es decir, aquí va a estar MH1 se va a sintetizar, y ya después los péptidos obtenidos en el proteosoma del antígeno se van a unir con la vesícula. Los péptidos que se obtuvieron de aquí fueron los que se van a sintetizar, y después van a ser obtenidos con el proteosoma del antígeno, que se van a unir a las vesículas. Esta va a ser la vesícula con la que se va a unir. Y después la topocina la va a degradar. Aquí se va a quitar la tapacina entre el péptido. Y el péptido antígeno se va a meter a la hendidura. Así este complejo se dirige a la membrana. Se nace la presentación a la célula como CD8. Y CD8 con otros receptores va a identificar si es un péptido extraño o propio y decide destruir o no a la célula. Es decir, aquí está la proteína que la va a hacer la ubiquinita, que esta la va a marcar, la va a degradar. Va a ser procesada por el proteosoma y va a destruir a las proteínas. Después se va a sintetizar, se va a unir en los péptidos, y la vesícula va a quitar a la tapacina en el péptido. Después esta se va a meter al complejo de la hendidura, y va a decir que si se tiene que presentar o no. Aquí ya estamos viendo cómo se quitó de la tapacina y va a pasar por acá, en donde va a ser la presentación de antígenos endógenos. Y después de aquí se va a tener CD8.
que aquí es donde se van a decir que si se quiere que se identifique como receptor extraño o propio, y ahí se va a decidir si se va a destruir o no. Después, para la presentación de antígenos exógenos, que es MH2, vamos a tener que los péptidos de MH1 se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso. Una proteína L1 va a proteger a la hendidura de ser ocupada y se va a formar una vesícula. Aquí tenemos el paso 2. Aquí están las lisosimas y se va a formar la vesícula. Después dice que las proteínas antigénicas van a ser de origen externo y estas van a entrar a la célula por medio de fagocitosis. Después ya de que entró por fagocitosis, se va a formar el fagosoma, que luego este se va a unir al lisosoma haciendo un fagolisosoma. Aquí ya va a estar el fagosoma y las vesículas. Y las lisosomas después van a destruir a la bacteria. Los péptidos obtenidos se van a unir a la vesícula de MHC2. La proteína L1 que protege la hendidura de MH2 se va a romper. Así los péptidos antigénicos exógenos van a entrar a la hendidura. Es decir, ya que está aquí el lisosoma, va a estar la fagosoma con la vesícula. Los lisosomas van a destruir a la bacteria. Aquí van a estar los antígenos péptidos exógenos, que estos van a ser los que van a romper a la hendidura para que pueda entrar. Y así la vesícula se va a dirigir a la membrana celular, donde va a ser presentado a CD4. Y CD4 va a ser el encargado de decir si quiere que las citocinas activen a macrófagos, linfocitos, células B, etc. Entonces así podemos verla esta. Esto que vemos aquí va a ser la fagocitosis, esta va a ser la bacteria y este se va a unir al receptor. Empieza desde aquí y ya después pasamos por acá. Aquí, si nos damos cuenta, el retículo endoplasmático rugoso, cuando es ya sintetizado y todo eso demás, L1 va a ser el que cubrió la hendidura. Después de que ya sabemos todo este paso, el retículo endoplasmático rugoso, L1 va a recubrir la hendidura. Para la inmunología de las mucosas, las células que vamos a tener van a ser de 3 tipos: células epiteliales, células del sistema inmune y células del sistema inmune adaptativo. Las células epiteliales van a ser la primera línea de defensa. Las células del sistema inmune van a ser el reconocimiento del antígeno. Algunos ejemplos de estas van a ser los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas y los mastocitos. Las células del sistema inmune adaptativo van a ser los linfocitos T, B y otros que van a derivar de ellos. Lo que va a hacer el sistema inmune adaptativo va a ser que va a ayudar a la memoria inmunológica y va a ser la respuesta contra el patógeno. En las capas de la inmunología de las mucosas va a haber 3 tipos: la barrera epitelial, la barrera inmunológica innata y la barrera inmunológica adaptativa. En la barrera epitelial va a servir para defensa. Aquí se van a encontrar las células parietales, que van a ser un ambiente ácido para los patógenos. La célula mucoide va a producir moco. Las células enterocitos va a absorber nutrientes. Las células M van a servir para transportar antígenos a tejidos inmunes. En la barrera inmunológica innata va a servir para la respuesta, y esta va a ser la célula principal que va a activar a la respuesta inmune. En la barrera inmunológica adaptativa va a ser específica, esto va a ser con ciertos patógenos. La presentación del antígeno APC va a tener 5 pasos. El primero va a ser la capturación del antígeno. Se va a capturar el antígeno ya sea por fagocitosis o endocitosis. La 2 es el procesamiento del antígeno. Aquí se va a convertir en péptido. En el paso 3 se va a presentar el antígeno. En el 4 se va a tener una interacción con los linfocitos C. Esto es para que reconozcan al antígeno y tengan un contacto más directo para saber si sí está bien la respuesta que van a dar. En la 5 va a servir para la coestimulación y esto va a activar a los linfocitos T.
La migración a nódulos de Peyer constituye de 5 pasos. La primera es la captura de antígenos por células M. Estas van a transportar a las células inmunitarias. El paso 2 es la activación de células inmunitarias. Estas van a presentar a los antígenos linfocitos T y B en los nódulos de Peyer. La 3 va a ser en la activación de los linfocitos. Estos se van a activar y se van a diferenciar. En el 4 va a haber la migración de linfocitos. Estos van a migrar a ganglios y luego van a migrar a la circulación sistémica. En el 5 paso van a estar la expresión de moléculas de Homing. Estas van a migrar a mucosas y tejidos donde van a estar los patógenos. La microbiota va a estar compuesta de microorganismos. Un ejemplo son las bacterias, pero también puede ser virus, patógenos. La microbiota va a estar compuesta de microorganismos. Un ejemplo son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoas, entre otros. Una de las funciones es de que van a permitir la digestión, nos van a ayudar a actuar en la defensa contra los patógenos y van a modular la respuesta inmune. Donde más común se encuentra la microbiota es en la piel, vías respiratorias y en el tracto urinario. El sistema de complemento va a incrementar la respuesta innata y adquirida. Va a ser activado por 3 rutas que difieren en sus partes inicialmente. La función es activar la inflamación, las quimiotaxas de células, activación de células, elimina patógenos por medio de la lisis celular y opsonización de patógenos. Aumenta la adherencia de fagocitos en el endotelio e induce la mitosis de células T y macrófagos. También en el embarazo produce inhibidores de complemento. También va a ejercer su actividad en proteínas de superficie celular. Va a tener 30 proteínas solubles y fijas producidas principalmente por el hígado y los macrófagos. Las funciones del sistema de complemento van a ser la opsonización, que es dada por C3b, que va a marcar a la célula para dirigir a la fagocitosis. La anafilotoxinas va a estar dada por C4a, C3a y C5a. Estas van a activar a las células fagocíticas y a los granulocitos. La bacteriólisis va a ser el complejo de ataque a la membrana, o también conocido como CAM. Para la vía clásica se va a activar por anticuerpos de inmunoglobina G o de inmunoglobina M. El primer paso es de que 2 inmunoglobinas G o 2 inmunoglobinas M se van a unir al epítopo de la membrana, es decir, aquí, del patógeno específico. El FC, que va a ser esta, de los anticuerpos se va a unir a la molécula CQRS. Al FCCQRS se le va a unir la proteína C4. Después va a quedar FCCQRS, va a romper a C4 en 2 fragmentos, C4 y C4b. C4b se va a quedar unido a la membrana y C4a se va a hacer soluble. Esto va a hacer que se unirá con las células granulocitos para desgarronar a su interior y activar la inflamación y la quimotaxis. Al FCC1QRC-C4b se va a unir la proteína C2. Y después la C2 va a ser separada en C2b y C2a. Y va a pasar lo mismo, C2b va a ser soluble, que va a ser para la anafilaxina, y la C2a se va a quedar en la membrana. Entonces va a quedar así. FCC1QRSC4B-C2A se va a unir a todas las proteínas y van a conformar la confortasa C3. Es decir, se van a ir uniendo y después va a pasar el mismo proceso, se va a romper y demás. Por último, cuando ya tenemos hasta el número 8 va a pasar lo mismo. Se le van a unir las números 6, 7, 8, 9 y las que forman este complejo de ataque a la membrana, la cual va a ser un poro que va a permitir la entrada y la salida de sustancias, lo que va a provocar la liálisis celular. Y aquí vemos esto, como esta es la de FC, que se le van a unir los complementos de membranas. Va a empezar con C2,
C4, perdón, C5, C6, C7, C8, C9. Ya cuando se unen, esta las va a separar. A las vías de lectinas va a hacer que los carbohidratos en la superficie del patógeno, como la manosa, van a ser reconocidos por proteínas llamadas lectinas. Aquí podemos verlo. Es este paso. Y las proteínas de unión a carbohidratos, como la proteína de unión a manosa, MBL. La manosa unida a MBL va a permitir la unión a otras proteínas como MASP1 y MASP2. Esto va a romper a C4 y C2, obteniendo C4B y C2A, y esta va a ser conocida como convertasa. Y la convertasa va a estar en C3 y C4A y C2B, que son solubles y van a activar otras células de la inflamación. Y estos son los pasos después de la vía clásica. Aquí vamos a ver el ejemplo. Aquí se va a unir, aquí va a estar MBLE, que va a ser la proteína que va a unir a la manosa. Y aquí se va a juntar MCP1 y MCP2 y va a activar a C4 y C2, que va a funcionar como la convertasa. Ya después aquí todo va a ser igual a esta, que la va a romper en A, B y se van a unir. Esto que está aquí va a ser la monosa de carbohidrato del patógeno. Ahora vamos a ver la vía alterna. En la vía alterna hay hidrólisis espontánea de C3 en C3A y C3B. En C3B es una opsonina que puede unir a la superficie del patógeno. C3A va a ser soluble y va a activar a células. Al C3B, que se va a unir al factor que es hidrolizado por el factor D, del factor B se va a obtener BB y BA. BB se va a quedar en la superficie y BA va a ser soluble. C3B-BB se va a unir a P, que va a ser esta. Y esta va a ser una properdina. Y este es el complejo que es un tipo de C3 convertasa. Bueno, va a funcionar como C3 convertasa. Y después van a seguir los mismos pasos que la vía clásica. Entonces aquí vamos a tener la vía alterna C3. Este se va a romper, va a quedar en C3A y este va a activar a la célula. Lo que va a pasar desde que se va a romper en C tras B, A y C tras B. Este C3B se va a unir a BB y a P y va a funcionar como convertasa en C3. Y bien igual que se va a romper como en la vía clásica. Que en la vía clásica se van a estar uniendo entre ellas, así como ahora seguiría C4A, que se va a romper en C4A y C4B. Y así funcionan las vías clásicas, lectinas y alternas. Bueno, las que habíamos visto son el sistema de complemento de las vías, que eran la clásica, alterna y lectinas. Ahora vamos a ver las fases. Hay dos fases, la enzimática y la lítica. En la fase enzimática, las proteínas se van a romper y se van a adherir a la superficie del patógeno y se van a convertir en enzimas proteasas, serina. Y en la fase lítica, la polimerización, donde polímeros de proteínas se conforman para hacer un poro membranal que va a destruir a la célula patógena. Y de esto funcionan las dos fases. La tolerancia inmunitaria va a constar de 5 pasos. El paso 1 va a ser lo nutricional. Aquí es el 5. Las lesiones agudas son las citocinas, que van a alterar la estructura del propio. En los hormonales van a ser el estrógeno, que van a aumentar la respuesta inmune. Factores externos pueden ser la radiación y los fármacos. Y en la parte genética van a ser las variantes de MHC, que es el complejo de multihistocompatibilidad, y también los anticuerpos. En la tolerancia inmunitaria, su definición es de que va a atacar a patógenos, o sea, el cuerpo va a prepararlo para que solo ataque a patógenos y no a tejidos del cuerpo propio. Es un sistema que se va a crear para que ataque a lo externo y no a lo propio. La tolerancia central se va a dar en órganos linfoides primarios, médula ósea y timo. Vamos a empezar primero con la selección positiva. La selección positiva va a consistir si te puedes unir a MHC1 o MHC2. Empieza desde la célula dendrítica. Aquí va a tener el complejo de compatibilidad, que va a ser MHC.
Si te puedes unir a MHC o a MH2, sí, si te puedes unir vas a vivir, lo cual te vas a poder unir a MHC, ya sea CD8 que es MH1 y CD4 que es MH2. Si no te vas a poder unir vas a morir y eres clona prohibida de ASP que va a enviar factor a FAS, el cual CD4 del 90% es de timocitos. La selección negativa es de que ASP va a preguntar y reacciona a esta a un antígeno propio. Si te puedes unir, vas a morir, y si no te puedes, es que vas a vivir. Es más, aquí en la selección negativa, si preguntas de que el antígeno es propio, la selección negativa es la que se va a preguntar. ¿Es propio? Sí, si eres propio, vas a morir. Si no eres propio, vas a vivir. Es por eso que es la negativa, es lo inverso. Ahora, por ejemplo, aquí vemos que esta va a ser la célula pluripotencial. Aquí van a tener 2 y después de aquí van a generar otros 2 y así. Estos van a ser los timocitos y los que se unen aquí va a ser TCR, que van a ser los receptores de la célula T, ya sea CD4 o CD8. Para la tolerancia específica va a haber 5 pasos. La muerte de linfocitos maduros T o B. La anergia va a ser la falta de respuesta de THR y no va a haber correceptores. En la supresión va a ser el linfocito regulador T regulador, que va a inhibir a T o B. La 4 va a ser la edición de receptor reactivo. Aquí se va a modificar a TER. En la tolerancia materna, la placenta va a generar una mala presentación del antígeno. Las clonas prohibidas en el sistema inmunitario tenemos son los patógenos que se tienen que eliminar, pero las clonas prohibidas, si no se llegaran a eliminar algunos, se llamaría como clonas prohibidas, ya que no se eliminaron. La selección positiva y negativa ya la habíamos explicado en la tolerancia central y dijimos que la positiva va a reconocer y unirse a MHC, al complejo complejo de mayor histocompatibilidad, y la negativa va a reaccionar contra los antígenos propios del cuerpo. Aquí tenemos un esquema de cómo sería. Así se vería, esta es la selección positiva, la que te puedes unir a MHC1 o MHC2. Y la negativa es que reacciona entre un antígeno propio del cuerpo. La muerte celular se va a dar de diversas maneras, ya sea por apoptosis, necrosis o autofagia, entre otras. La anergia va a ser cuando se pierde la capacidad de responder. La supresión va a limitar la actividad para evitar las respuestas inmunes excesivas o perjudiciales. Esto sirve como tolerancia inmunitaria. La edición del receptor permite que las células inmunitarias tengan un gran conocimiento sobre diversos patógenos de biodiversidad, pero al mismo tiempo siendo autorreactivos, es decir, van a saber cómo reaccionar ante un patógeno. Los receptores de los linfocitos C van a contar con una región variable que va a ser la porción alfa y beta, la porción constante que va a ser alfa 2 y beta 2, un puente disulfuro que va a dar la estructura al receptor, va a tener la membrana que va a ser esto y va a ser una porción en transmisión membranal que va a ser aquí. También va a tener una región citosólica que no se activa y no traduce señales. Las zonas de los linfocitos C se dan en los ganglios linfáticos, en el vaso, en los nódulos de Peyer, en la mucosa, en la piel y en la médula ósea. El término SMAC se refiere a cuando la célula T se va a activar, también cuando hacen una sinapsis inmunológica y también cuando hay una comunicación entre la célula T y la AEPCS. El término de AEPCS es la célula presentadora del antígeno. Para el caso de los receptores TCR, van a tener unas señales de activación de linfocitos.
El paso número 1 es de que la señal antígeno la va a presentar MHC. La va a presentar en la célula presentadora. Es una interacción específica. Es decir, el receptor MHS es TCR. No va a traducir. El segundo paso va a ser que va a haber una coastimulación. Esto significa que los correceptores que llevan la señal al citoplasma, ITAMs, todos estos van a participar para los correceptores. Este y este. El tercer paso es la señal instructiva. En la señal instructiva, los correceptores van a indicar qué hacer a CD4. Va a coordinar la acción inmunológica de CD8. Va a coordinar la acción citotóxica según la proteína presentadora de que se exprese. Aquí vemos todo el que lo va. TOL, NOT y TLR van a ser los que van a traducir. Estos son bacterias. Esta es una bacteria. Esta es una bacteria y este es un virus. Aquí en esta parte no se va a traducir. Este es lo del linfocito T. Voy a viajar para acá. Y estos van a ser los factores de transcripción de replicación celular. Los receptores del linfocito B, los BCR, son el receptor para un antígeno. Va a estar conformado por un complejo molecular de varias inmunoglobinas, inmunoglobina M o inmunoglobina D. Se le va a agregar una inmunoglobina alfa y una inmunoglobina beta. Va a transmitir señales al interior de la célula. Inmunoglobina M y D no van a llegar al citoplasma y no van a traducir. Inmunoglobina alfa y beta sí llegan al citoplasma y por lo tanto sí van a traducir. Vamos a ver cómo van a hacer este complejo. Bueno, la activación de linfocitos B se da por la actividad de fosforilación y activación de proteínas, enzimas y factores de transmisión. El factor BCR, el complejo BCR va a tener CD14 y CD81, LIN, enzimas sinuosas que van a activar la cascada de señalización y factores de transcripción. Los anticuerpos y inmunoglobina M e inmunoglobina G no van a traducir la señal. Tienen regiones externas específicas que se van a unir al antígeno y necesita 2 minutos de inmunoglobina FC. La inmunoglobina beta y la inmunoglobina alfa van a ser unas regiones de activación transmembranales. Estas no van a ser específicas al antígeno. Se va a activar por la formación de FC de inmunoglobina M o inmunoglobina B. Y esta sí va a transmitir las señales B. Las señales a célula B. El receptor CR2 va a activar a CD3 y esta proteína del complejo puede estar unido a un patógeno. Aquí vamos a ver esto. Aquí va a estar la bacteria con el epítopo. Aquí está primero la inmunoglobina alfa. Esta no llega al exterior de la célula, pero sí al interior. La inmunoglobina beta va a ser el correceptor que va a llegar al citoplasma, pero no va a reconocer el antígeno, pero lo va a traducir. Después se van a necesitar dos FC, 1 y 2. Esto con la porción de FC de inmunoglobina G o inmunoglobina M no va a llegar al citoplasma. Después aquí dice integración de formación. Aquí van a estar unos factores de transcripción. Vamos a necesitar RNA. Después una respuesta celular y aquí vamos a tener la producción de inmunoglobinas y replicación celular. Después ya que tenemos de FC, recordemos que FC va a ser la inmunoglobina que necesita los antígenos, que son 2 minutos. Después la CD3 va a ser una parte del complemento de opsonización de la bacteria. Aquí CR2 va a reconocer a CD3 para opsonizar a la bacteria. En C14 los correceptores van a activar la cascada de la señalización y factores de transcripción. Y así se vería. La transducción de señales va a ser cuando una célula va a recibir una señal y esta va a tener una respuesta intracelular que pueda modificar la función de la célula. Un corrector va a ser cuando un linfocito T va a ser activado por la unión de un antígeno
a un receptor. Muchas de esas veces puede haber una cascada de activación. La cascada de activación va a consistir en que hay una primera ronda de fosforilaciones realizadas por quinasas y fosfatos. Y otra cosa es de que va a haber una fosfolipasa C, que esta va a romper a los fosfolípidos en la membrana de los segundos mensajeros. Y se van a producir más fosforilaciones que activan a factores de transcripción, como lo sería los RAF, RAS, MPK, los FOS y los NFKB. También los factores de transcripción provocan la señal de duplicación celular, que se le conoce como donación o producción de inmunoglobulinas. Es decir, vamos desde cero. Cuando la fosfolipasa se va a activar a los fosfolípidos de la membrana, va a generar los dos segundos mensajeros, que va a ser el DAG y el IP3. Esto va a aumentar la concentración de calcio, y este va a tener una proteína quinasa, que va a ser esta, y va a fosfolizar más proteínas. Es decir, esta va a fosfolizar más proteínas, y aquí está el ADN. Y esta va a ser el cambio de citoesqueleto. Y es así como se realiza la cascada de activación. En generalidades de la inflamación podemos decir que es una respuesta inespecífica. Esta viene dada por el sistema inmunitario innato, es decir, la tenemos desde el nacimiento. En tejidos vascularizados se va a dar, y en tejidos conectivos. Su objetivo es de defensa, aislar, destruir el agente y reparar un tejido. Hay diversos agentes: los biológicos, físicos, químicos, los traumas, los vasculares y los inmunitarios. Los signos cardinales, los primeros 4 los dio Aulo Cornelio Celso y el quinto lo dio Virchow. El primero es el tumor, rubor, calor, dolor, y el quinto es la pérdida o disminución de la función. El tumor se describe como un aumento de líquido intersticial y edema. El rubor se describe como un enrojecimiento principalmente por vasodilatación. El calor es un aumento de la temperatura por vasodilatación y aumento en el consumo de oxígeno. El dolor por la liberación de En el dolor se van a liberar sustancias. También van a tener una acción de nanoreceptores como la prostaglandina y la histamina. Y la pérdida de disminución de la función es de que no te permite hacer ciertas cosas, ya sea por el dolor. Los cambios hemodinámicos van a ser 9 pasos o 9 instrucciones, se podría decir. El número 1 es que la vasoconstricción arterial es inconstante y breve. La 2 es de vasodilatación arterial y capilar. La 3 es un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y hiperemia. El 4 va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y va a haber una salida de exudado que va a provocar un edema. La 5 va a ser la salida de líquido de los vasos, y esto va a provocar un aumento de la viscosidad de la sangre. La 6 va a haber una velocidad de la sangre, una disminución. En la 7 va a haber una acumulación periférica de leucocitos, una marginación y pavimentación. En la 8, las células endoteliales se activan y van a expresar proteínas de adhesión para leucocitos. En la 9 va a haber una pediadesis de los PMN y macrófagos, y estos van a salir del vaso. Ahora voy a explicar estas palabras: exudado, transudado, edema y la pus. El exudado va a ser un líquido extracelular con alta concentración de proteínas. El transudado va a ser un líquido extracelular bajo en proteínas. Un edema va a ser el líquido intersticial, que va a ser un exceso. La pus también va a ser un exceso de purulento. Este va a ser rico en leucocitos y en células muertas y microbios. Aquí podemos ver cómo es parte de la inflamación. Aquí va a estar la lesión, las bacterias. Estas van a ser las células muertas y estas van a ser las toxinas.
Este es el fibroblasto y aquí va a estar su receptor. PAMS y DAMS y aquí va a estar la plaqueta. Estos van a ser los receptores, como ya lo habíamos dicho. Este es el macrófago y este es el monocito. Después aquí tenemos las citocinas. Estas van a alterar el citoesqueleto de la célula endotelial. Y aquí vamos a tener de que estas van a ser las bacterias. Van a salir líquidos, va a cambiar el flujo y hay estasis, que es mayor viscosidad. Va a haber un rodamiento, va a haber una marginación y se van a empezar a adherir. Y se van a generar espacios entre las células. Vamos a hablar ahora del ácido araquidónico y de la cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser un ácido graso que va a ser poliinsaturado. Este va a tener omega 6 de 20 carbonos con 4 doble-enlaces. Este va a formar parte de los fosfolípidos de las membranas celulares, como aquí dice. Y una de sus características es de que se va a liberar por los fosfolípidos, ásteos, físicos, la temperatura, la necrosis, entre otros. El ácido araquidónico va a ser libre en el citoplasma. Va a tener tres herramientas importantes: COX-1, COX-2 y LOX. Bueno, son estos tres. En COX-1 va a ser el ciclo de la oxigenasa 1 y esta va a ser constitutiva. Aquí se va a colocar el oxígeno en el ciclo. Algo así se vería. Aquí en esta parte se insertaría el oxígeno. Aquí tenemos las prostaglandinas, las prostacilinas y las tromboxanos. Bueno, ahora COX-2 va a ser un ciclo oxigenasa 2 inducible. Y este va a ser lo mismo que hace COX-1. Va a colocar el oxígeno en el ciclo. Por último, LOX va a ser un ciclo lipoxigenasa. Va a oxigenar al ácido araquidónico en el carbono 5 y en la cola del ácido araquidónico. Algo así se vería. Aquí va a tener leutrinos y lipoxinas por el ácido araquidónico. Y solo va a agregar en la cola Ahora vamos con la cascada del ácido araquidónico. La cascada del ácido araquidónico se va a encontrar en la membrana celular. Aquí se va a liberar la membrana al activarse las enzimas fosfolipasas A. La enzima se puede activar por isquemia, estrés celular, cambios de pH, daño a la membrana, hormonas, angiotensina, epinefrina en los complejos, antígenos, anticuerpos, angiotensin y ya. Todo va a empezar aquí en COX-1. Es el ciclo de la oxigenasa 1 y este va a tener varias formas de designar a 1, 2 y 3. Va a tener una enzima periférica de membrana que va a catalizar acciones de oxigenación y peroxidación. Aquí se va a regular la androgénesis y la inflamación. Aquí se va a producir prostaglandina, isoforma 1, que va a activarse siempre en los riñones, estómago y cerebro. Y la isoforma 2, que va a ser una forma no inducida y va a haber muy poco, pero se puede aumentar su concentración y activarla. Y se va a relacionar aquí con la inflamación. Entonces, es decir, que aquí vamos a tener prostaglandina, vamos a tener a la isoforma 1 y 2. Este dijimos que va a estar activo siempre y el 2 va a ser una forma no inducida. Y esto a su vez se va a relacionar con la inflamación. Y eso es todo de COX-1, COX-2, LOX y la cascada. Ahora vamos a pasar a la inflamación. En la inflamación va a ser una reacción de tejido vascularizado. Aquí se va a dar una reparación. En la inflamación hay dos fases, la aguda y la crónica.
La aguda va a ser breve, puede durar minutos, y va a haber una exudación de fluidos, proteínas plasmáticas que van a migrar a los leucocitos neutrófilos. Y en la crónica puede durar días, meses. Aquí se puede ser una fase inflamatoria de reparación. Aquí va a haber una proliferación de leucocitos, vasos, tejido conjuntivo y macrofosoma. Aquí mismo vamos a hablar de un inflasoma. Un inflasoma va a ser el complejo multiproteico que va a regular a la inflamación. Aquí se va a inducir a la apoptosis, que se va a activar por los receptores tipo TOL, los que son los TLR y los NOT, y estos van a identificar a los patrones de patógenos específicos. Si se llegaran a activar los receptores, se van a activar las caspasas. Y las caspasas son las proteasas que van a romper las proteínas. Y estas se van a agrupar ya sean inflamatorias o en apoptótico. Si hay inhibidor de caspasas, por lo tanto va a ser un simogenos. Bueno, otra cosa que hay que mencionar de COX-1 y de COX-2 es de que son canales hidrofóbicos, es decir, tienen 60% igual. COX tiene una isoleucina en 52.3, 523, y COX-2 tienen 523, tiene una valina. La diferencia es de que COX-2 va a ser más grande y menos lipofílico. Aquí COX-1 va a ser más hidrofóbico y gracias a COX-2 por su pliegue hidrofílico. Y esta va a ser la valina. También en LOX se va a colocar el oxígeno de la cadena del ácido caridónico. Y este va a producir a los leucotrienos con citrosinas que van a relacionar el asma con la contracción muscular. Los AINES analgésicos no esteroides van a ser las moléculas parecidas al ácido araquidónico, pero no producen prostaglandina. Es decir, aquí está el COX, las prostaglandinas y el ácido araquidónico. Después aquí tenemos otro, pero este no. Este es un no producto. La aspirina aquí va a inhibir a COX-1 y COX-2. Esto va a provocar una derivación del sustrato que puede provocar síntomas de asma. Aquí nos dice que 100 moléculas de ácido araquidónico van a tener COX-1, van a tener 60, COX-2 20 y LOX 10. Y si le agregamos la aspirina, van a estar en 0. Y es por eso que el LOX es el que causa el asma. Los AINES van a inhibir a COX-1 y COX-2. Y van a haber dos tipos, los enlaces covalentes y los selectivos. Si se unen a un enlace covalente, van a tener un sitio activo y no va a liberar y va a inactivar a COX. Y si van a hacer el enlace selectivo, un tipo selectivo, estos se van a unir a un tipo de COX y estos van a inhibir a la teoría inducible, que estos no van a interferir en COX. Después otra cosa que hay que mencionar son todo esto. Aquí vamos a tener al ácido araquidónico. A su vez vamos a tener a DAMS, que va a ser el daño celular. BRR va a ser el receptor de conocimiento de patrones. Estos van a ser los que van a reconocer los patrones. Y se va a unir a PAMS y DAMS. Y este va a activar a la fosfolipasa H. Va a romper el ácido araquidónico. Se libera el ácido araquidónico. Va a aumentar el sustrato para COX-1 y para LOX. Si se activa para LOX, va a tener a los leucotrienos y los leucotrienos van a activar el asma. Es decir, cuando hay un aumento, va a provocar asma. Y en COX-1 va a ser constitutiva. También otra cosa es de que cuando se aumente el aumento, COX-2 se vuelve inducible y va a haber niveles bajos de COX-2. Estos van a activar a las lipoxinas y estos van a ser antiinflamatorios. Después las prostaglandinas. Si hay niveles de prostaglandina, activan la retroacción negativa, es decir, inhiben a COX-2. Y las prostaglandinas a su vez van a también hacer lo mismo con COX-2. Después en COX-1 vamos a tener plaquetas. Estas no van a tener núcleo
y va a ser interna, que van a producir las prostaglandinas que van a liberarse en el calcio y van a modificar al citoesqueleto. Y es así como funciona. Para la hipersensibilidad vamos a tener 4 tipos. El primer tipo va a ser un daño inducido por anticuerpos. Se van a generar anticuerpos de inmunoglobina G o inmunoglobina M contra las moléculas de la superficie celular que se van a unir a los anticuerpos al complemento y hay un daño celular. Un ejemplo es la anemia hemalítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica y la anemia perniciosa. El tipo 2 son los anticuerpos que van a estimular o inhibir receptores, como la enfermedad de Brabs, que va a afectar a las tiroides. Aquí se van a generar anticuerpos que activan a los receptores de la tiroides para producir hormonas tiroideas. En la 3 se van a activar los linfocitos T y B. Aquí van a producirse muchos anticuerpos y hay anticuerpos antinucleares contra el ADN, ARN y los anticuerpos contra el citoesqueleto. En el número 4 va a haber el complejo de multihistocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, que va a ser un factor de riesgo. Y aquí también tenemos a la diabetes tipo 1. Otra cosa que hay que decir es que en el tipo 3, el primer órgano afectado es la piel y riñón, que van a actuar como membrana cuando se adhieren los anticuerpos antinucleares y todo el cuerpo, y luego por eso se va destruyendo y causa lesiones en la piel y en el riñón. Para las alergias va a haber 3 pasos. El primero va a ser la sensibilización. Va a estar la inmunoglobina E, que es la encargada de los alergenos. Después va a estar la exposición al alergeno. Aquí va a haber una desgranulación y aquí se va a producir histamina. Después, en la 3 va a haber una liberación de los mediadores. Aquí se va a liberar histamina, leucotrieno y prostaglandinas. Todos estos van a ser, o también existen otros, estos van a ser los responsables de efectos inflamatorios y es lo que va a producir la comezón, hinchazón, arrojecimiento y todos esos síntomas es gracias a la liberación de estos mediadores. Bueno, vamos a hablar ahora de los antígenos. Antígenos viene de la palabra griego que significa propiedades contrarias y geno significa generar, producir. Lo que va a hacer el antígeno es producir una sustancia que va a hacer la formación de anticuerpos. Esta sustancia va a ser el parátopo. Hay grados inmunógenos. Estos van a ser las proteínas en primer lugar, en segundo los carbohidratos, en tercero los lípidos y en el último el ácido ribonucleico. Estas son 6 formas de perder la autotolerancia inmunitaria. La primera va a ser la reactividad cruzada de los antígenos, la 2, la activación clonal de linfocitos T o B, la 3, alteración de antígenos propios, la 4, exposición de antígenos propios, la 5, modificación de antígenos propios y la 6, cuando hay una producción de autoanticuerpos. Las células B lo van a producir. Ahora vamos a explicar estas palabras: superantígeno, tolerageno, antígeno exógeno y antígeno endógeno. El superantígeno va a provocar una liberación masiva de citocinas y activación de linfocitos C, T y B. El tolerageno va a ser una sustancia que no desencadena una respuesta inmune. Si la estructura molecular cambia de un tolerageno, puede convertirse a un antígeno. Los antígenos exógenos van a ser al exterior del cuerpo donde se van a generar y los endógenos se van a generar en el interior del cuerpo. Ahora vamos a hablar de antígenos secuestrados, neoantígeno y la anemia hemolítica autoinmune. El antígeno secuestrado es cuando las moléculas propias están escondidas. Los neoantígenos van a ser cuando las moléculas que son tolerégenos sufren cambio en su estructura por radiación, lesión, inflamación, fármacos, etc. Y la nueva molécula pasa a ser un antígeno nuevo. Esta, por ejemplo, sería
la molécula original, que es un tolerégeno, y esta flechita va a indicar que va a haber una lesión por radiación o por cualquier otra. Y aquí la molécula se va a alterar y es un neoantígeno que es reconocida como extraña por el sistema inmune. La anemia hemolítica autoinmune es de que hay una diferencia de carbohidratos en su superficie de los eritrocitos. Así hay A, B o O. Y si hay un eritrocito, entra en contacto con el tejido de otro tipo sanguíneo, se genera anticuerpo que va a activar el complemento y lisión del eritrocito. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el anticuerpo versus O. Este va a ser el eritrocito y estos de acá los carbohidratos. Cuando pasa, tenemos de que va a haber anticuerpos más complemento y estos van a ser las lisas de la célula. El grado de alergia se mide en 3 niveles: leve, moderada y grave. El grado leve es cuando solo hay comezón y muchas veces solo se llega a recetar antihistamínicos, cremas para que no te dé comezón y demás. En la moderada te llegan a mandar antihistamínicos más fuertes, los corticosteroides y los broncoexpandidores. Y en la grave te llegan a mandar epinefrina, y ya cuando estás en otro nivel te tienen que llevar al hospital para que te manden ellos. Y aquí en una gráfica que hicimos aquí se puede ver cómo primero va la comezón en el grado leve y puede llegar hasta grave en tumores. Un antihistamínico puede ser la loratadina. Por último, ya para acabar, vamos a hablar de las vacunas. Las vacunas empezaron en el siglo XX y se han controlado 12 enfermedades como la viruela, el tétano, la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubiola, la rabia, etc. Hay varios tipos de vacunas. Unas son las vacunas atenuadas que se pueden replicar. Estas no causan signos de enfermedades. Otras son las inactivadas, que son patógenos sin la capacidad de replicación y son tratadas con químicos o procesos y son patógenos muertos. Las vacunas combinadas contienen protección contra varios virus, y las vacunas vector adenoviral son unos virus poco virulentos, como el adenovirus, que se elimina su ADNR y el ARN, y se coloca otro ARNA o DNA. Este se va a degradar fácil y transporta las células con el epítopo deseado. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es el adenovirus que infecta al adeno. Aquí se va a retirar el ADN y el RNA y se va a agregar otro ARN y ADDA. Ya que le agregamos otro, el vector viral se va a unir a las células del RNA y DNA o proteína encargada de la célula así. Así vamos a tener que RNA va a ser una proteína específica, se degrada y se presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad. El DNA se va a pasar a RNA y va a suceder lo mismo, se va a degradar y se presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad. También son proteínas que son degradadas y presentadas en el complejo mayor de histocompatibilidad. Otra cosa es de que, por ejemplo, en 1930 en 1930 se dio el tiomersol, que es el derivado mercurial para inhibir y desactivar los patógenos. Y en 1955 se da el incidente de Cutter, que 200 personas paralizadas y 10 muertes por la vacuna del pollo combinaron virus activos, y el impuesto fue de 75 centavos por cada dosis para cubrirse en demandas. La inmunidad de grupo o colectiva es cuando una protección indirecta contra una enfermedad infecciosa. Esto puede decir que, por ejemplo, sacamos la mayor proporción de individuos inmunes menos la probabilidad susceptible del individuo. Por ejemplo, el RO va a ser el caso de números infectados. Si de COVID se cree que hay 2.2, del sarampión del 2 a 18, del polio del 5 al 7 y de la viruela del 5 al 7
igual de la gripe 1.2 a 2.4. Esto influye en que es como el porcentaje de la población que ya se vacunó, que se podría decir que ya es inmune, porque una vez que tienes la protección indirecta contra una enfermedad, la población se vuelve inmune. La probabilidad de que el sarampión sea inmune colectivamente es del 95%, del COVID se cree que podría estimarse el 65%. Y eso fue todo, muchas gracias por verlo.